Hola, hoy vamos a dedicar el día a imprimir el patrón del forro del bolso y a cortar la tela y la entretela. En el apartado de comunicados os he dejado el PDF del patrón del forro para las que os miden los granis 15 centímetros y para las que os mide 13,5, que es lo que me mide a mí. El forro es un pelín más pequeño. Para las que os mida diferente tampoco es muy difícil adaptarlo. Incluso podéis imprimir cualquiera de los dos patrones y ponerlo encima y recortar el propio patrón un poquito al tamaño de vuestro bolso. A la hora de imprimir es muy importante que sigáis las instrucciones para que os lo imprima la impresora al tamaño real, tal y Una como vez os voy a enseñar descargado en el el siguiente PDF y vídeo. abierto, pulsamos en imprimir y tenemos que seleccionar la opción de tamaño real para que se imprima al 100% y no tengáis problemas. Una vez seleccionado, pulsamos imprimir y ya está. Aquí ya tengo impreso mi patrón y aquí vais a ver que hay un recuadro que pone 4 por 4 centímetros. Esto es un recuadro de muestra para que midáis con vuestra cinta métrica y veáis que este recuadro mide las dimensiones que están marcadas. Si esto es correcto, quiere decir que el patrón está bien impreso y que las medidas del patrón son como las que tiene que ser vuestro bolso. Vais a ver que son dos folios. Esto es para porque no es tamaño real, con lo cual no entra en un folio normal y corriente. Si imprimierais en una A3, sí entraría. Así que vamos a superponer un lado con el otro y lo vamos a pegar con celo. Esto es algo muy habitual en los patrones de costura que se bajan de internet. Cogemos el celo, cortamos un trozo y lo ponemos para que case bien. Y ahora vamos a proceder a recortar el propio patrón. Os doy un consejito de costurera. Con las tijeras que se corta tela no se corta papel porque estropeas las tijeras de costura, así que es mejor que utilicéis unas tijeras de papelería o específicas para cortar papel, y tampoco utilicéis vuestras tijeras preciosas que tengáis para cortar las hebras para no estropearlas, para así aseguraremos la vida útil de las tijeras. Venga, lo cortamos. Ya tenemos el patrón del forro del bolso cortado y ahora vamos a cortar la entretela y el forro. Yo os había dicho que iba a utilizar espuma estabilizadora, pero resulta que cuando he ido a grabar el vídeo y a cortarlo no me quedaba suficiente. Así que voy a utilizar Wata también de Patchwork, que es el que he utilizado para la bolsa mini que os hice tutorial, etcétera. Así que nada, además ando justa también con esto. Anda que... Bueno, ponemos la guata, la entretela, la espuma estabilizadora, lo que tengáis, de la siguiente manera. Lo ponemos encima y lo enganchamos con alfileres para que no se nos mueva. Así, de esta manera. No lo he dicho. Lo ponemos doblado por la mitad o dos trozos iguales uno encima del otro, porque necesitamos dos trozos de guata o de espuma estabilizadora y otros dos de forro. Vale. Y ahora vamos a cortar. Yo voy a cortar así directamente, pero si os sentís más seguras podríais marcar todo el reborde
con un bolígrafo de los que luego se quitan con el calor, como los Friction de Pilot, como este que tengo aquí. Y lo marcaríamos, después quitaríamos el patrón y luego ya recortaríamos. Estos bolis se borran después con el calor, o sea que una vez que lo planchemos, porque hay que planchar un poquito el forro, se va a quitar. Pero bueno, yo como tengo tan poca guata, voy a cortar así directamente porque no me merece la pena realmente marcarlo para... Es que solo quitar 2 picos. ¿Os habéis fijado? No sé si os dais cuenta de que la guata que tengo también es un pelín más pequeña que el patrón, pero bueno, no pasa nada porque al final todo esto al hacerlo nosotros mismos podemos adaptarlo. Vale, quitamos los imperdibles, no, los alfileres, perdón, y yo lo he cortado con la tela doblada, con lo cual ahora tendría que abrir por aquí. Las tijeras que estoy utilizando son tijeras que uso específicamente para cortar tela, como os explicaba antes, porque es súper importante. Bueno, aquí tenemos cortado ya la guata, la entretela, lo que estéis utilizando para dar un poco de cuerpo al bolso. Que si no tenéis o no queréis porque os queréis ahorrar un paso, podríais no ponérselo, o sea, tampoco es que sea imprescindible. A mí me gusta para darle un poquito de cuerpo. Y ahora vamos a cortar la tela. Yo voy a utilizar una camisa vieja de mi marido. Mi marido utiliza muchas camisas de traje y las camisas claras las estropea mucho porque en los cuellos, en las axilas se rozan. Así que lo vamos a poner así también, la vamos a poner doblada y en este caso sí voy a marcarlo para cortarlo después, como os explicaba con el anterior paso. Lo vamos a poner así, lo enganchamos. Es muy importante el engancharlo con alfileres para que no se mueva a la hora de cortar. Remarcamos el perímetro del patrón. Es un poquito a ojímetro para poder luego saber por dónde cortar. En los laterales y en la parte inferior del bolso vamos a cortar a ras del patrón, porque no lo he indicado antes, el patrón incluye ya los márgenes de costura, que no se los tenéis que dejar. Los márgenes de costura son los trozos que quedan en los laterales cuando cosemos y que quedan hacia adentro en las costuras, que luego en el derecho de la prenda no se ven. También podríais utilizar para este paso una cera de sastre, que era lo que utilizaban nuestras madres de toda la vida. Lo que pasa es que yo una vez que he conocido estos bolis, la verdad es que no los cambio, porque sirven para costura, sirven para bordado, pues si te gusta bordar puedes marcar el dibujo en la tela y una vez que lo tengas bordado le pasas con el secador y también se quita. Vale, yo ya tengo marcado el borde. Vamos a quitar el patrón de encima, pero no vamos a dejar los alfileres porque tenemos que volver a enganchar la tela. Quitamos esta de aquí y volvemos a enganchar la tela para que las dos partes se nos corten igual. Solo hemos marcado en una, pero claro, si nos saltaríamos este paso, la tela baila, se mueve, entonces la pieza de abajo no quedaría igual. Así que esto es un paso muy importante. Realmente a las que tengáis miedo a la costura, coser no es lo complicado es el hacer el patrón y el cortar, o sea que nada, ya habéis visto que esto está chupado, así que no tenéis que tener miedo.
cortamos, como se comentaba, los laterales y la parte inferior a ras del perímetro que hemos marcado. Hemos llegado a la parte superior. La parte superior le vamos a dejar 1 centímetro porque va a ser el dobladillo que le vamos a hacer a la prenda. Al forro del bolso. Ahora os explico. Ahora voy a cortar el doblez que había hecho aquí para soltar las dos piezas. Ahora sí, quitamos los imperdibles. Y os explico. El forro, la entretela, va a ir puesta en la parte de abajo, a ras de la parte de abajo. Así que vamos a... aquí veis lo que me había sobrado del patrón, que tenía menos guata. Esto lo voy a recortar luego y solucionado. Bueno, el forro va a ir a ras de la guata en la parte inferior y en los laterales, pero en la parte superior, por aquí es donde va a quedar abierto el bolso, con lo cual vamos a tener que hacer un dobladillo. Por eso hemos dejado 1 centímetro más, para hacer un dobladillo así. Y una vez recortado la entretela y el forro, nos queda recortar un recuadro que para mi móvil aproximadamente será de 22 por 20 centímetros. Este recuadro va a ser para hacer un bolsillo interior, que lo vamos a doblar así para luego coserlo. Bueno, hasta aquí ya tenemos todas las partes cortadas que vamos a necesitar para hacer el forro del bolso. En el próximo vídeo os voy a enseñar ya cómo coserlo, que es muy sencillo. Así que os espero en el próximo y espero que os resulte útil. Un besito, adiós.